Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de Tosca, la primera ópera que vamos a ver en el Royal Opera House. No todos vamos a ir a esta función, pero sí todos vamos a ir a la segunda versión de Tosca, porque esto es algo bastante loco que pasa en este viaje. La segunda versión de Tosca en el Bastilla de París. Bueno, tenemos una obra, por supuesto, de Giacomo Puccini, que fue estrenada en el año 1900. Es una de las óperas más célebres, más importantes de todo el repertorio operístico. Bastante reciente, ¿no? El año 1900, de todo lo que es el repertorio, está de lo que habitualmente se ve en las temporadas de los teatros, es de las más cercanas de las óperas, ¿no? Como ocurre en general, por supuesto, con Puccini. Se trata de una ópera en 3 actos, compuesta por Puccini, el libreto, digamos, fue hecho por Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, que fueron, junto con Puccini, artífices de las 3 grandes óperas de lo que sería una trilogía compuesta por el mismo equipo, que son La Bohème, Tosca y Madama Butterfly. La Bohème de 1896, Tosca de 1900 y Madama Butterfly de 1904. Esas 3 óperas fueron compuestas por este equipo, ¿no? Que formaron entre Puccini componiendo y Giacosa e Illica haciendo el libreto, ¿no? De una manera muy íntima entre ellos, y lograron realmente lo que serían obras maestras del teatro operístico, ¿no? En un periodo que, si tenemos que ubicarlo, tenemos que poner el contexto en el que se hizo la ópera Tosca, es el periodo donde dominan las ideas del verismo. Y la ópera Tosca, después lo vamos a discutir un poco mejor, indudablemente se inscribe en ese movimiento de fin del siglo XIX que es el verismo, pero con sus matices, ¿no? Es una ópera que si bien forma parte de ese movimiento, lo hace de una manera medio lateral o con una suerte de especificidades que la alejan de lo que sería el verismo ortodoxo, por lo menos. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de la historia. La historia está basada en una obra de teatro de Sardou, que había tenido bastante éxito y se había representado, si no me equivoco, por primera vez en 1887 en París. Y en algún momento se estrenó en Italia, en Milano. Ahí la vio Puccini, ahí la vio también Verdi, ahí la vieron varios y todos dijeron esto tiene que ir a ser una ópera, ¿no? De hecho se les adelantó otro compositor, ¿no? Que le pidió a Ricordi que comprara los derechos, porque Puccini quería mucho quería mucho componer una ópera para la obra de teatro. Finalmente, con muchas idas y vueltas, el otro compositor se bajó del proyecto y Ricordi recuerdo, si valga la redundancia, para los que no lo saben, en todo caso, Ricordi era una de las figuras más importantes del ámbito operístico mundial, podría decirse, pero claramente en Italia, ¿no? Que estamos en la sede de gestación de la ópera, que era el hombre dueño de la edición de partituras, ¿no? Que era en ese momento el negocio más importante que se podía hacer con una ópera, que era vender las partituras, que era en una época donde no había grabación de discos, todavía falta muy poco para que suceda. Lo que ocurre es que la gente en sus casas tocaba música o escuchaba música solo si la podía tocar, y el que editaba las partituras, no existían tampoco las fotocopias, era Ricordi, ¿no? Era una persona muy, muy adinerada, una familia muy adinerada y muy influyente, y especialmente, por supuesto, en el mundo de la música. Entonces hay todo un trabajo personal entre Puccini y Ricordi, ¿no? Ricordi bancó mucho el ascenso de Puccini como compositor, ¿no? Que ya para este momento estaba bastante consolidado
porque había tenido dos éxitos, ¿no? Puccini comienza alrededor del año 1890 a componer su primera ópera, pero pasa un poco desapercibido para lo que sería el ámbito comercial más importante de la ópera de la época. Sin embargo, con su tercera ópera, que es Manon Lescaut, tiene un éxito importante, muy importante, y eso le abre todas las puertas, ¿no? Siempre estuvo desde el principio bancado por Ricordi, y luego de Manon Lescaut vino nada menos que la Bohème, ¿no? Ya en Manon Lescaut habían trabajado con Puccini Giacosa e Illica, pero había muchas manos, hasta León Cavallo, el compositor de Pagliacci, había participado del libreto de Manon Lescaut. Un libreto que no tiene la misma calidad que van a tener los libretos compuestos por este equipo que les menciono. Realmente, después de la Bohème, Puccini había logrado una fama internacional y la posibilidad de hacer en la ópera lo que tuviera ganas, ¿no? Cuando entonces se liberaron los derechos de Tosca, se abocó a este proyecto, cosa que les costó mucho terminar, ¿no? Les llevó varios años, 4 años casi. Terminaron de componerla en el 99, en el año 1900 la estrenaron. Bueno, la ópera fue estrenada y tuvo éxito rápidamente, porque fue una ópera que estuvo había mucha expectativa sobre su estreno. Era una historia que generó mucha atracción ya en la obra de teatro, y cuando se supo que Puccini le iba a llevar a la escena operística, tuvo mucha repercusión, ¿no? Enseguida fue un éxito muy grande, y está hace un siglo y algo más siempre entre las 10-15 óperas más representadas en el mundo. Bueno, ¿qué más podemos decir? La ópera está dividida, decía, en 3 actos. Voy a hablarles del argumento en un segundo video, pero en líneas generales lo que les voy a plantear es de qué trata la obra, ¿no? La obra se ubica en un contexto, no solo el contexto del verismo, sino en el contexto o en todo caso vinculado, por supuesto, con la impronta verista. Pensemos un segundo de qué se trata el verismo, ¿no? El verismo es un periodo en la ópera en el que la escena es tomada por la problemática de la lucha de clases, podríamos decir. Tal vez es un poco fuerte, pero bueno, es esa la idea, ¿no? Hay una intención de abordar ciertos temas que la ópera había desconocido durante toda su historia. Siempre la ópera estuvo vinculada con historias de príncipes o de dioses o semidioses o leyendas de mitos griegos, ¿no? Y de pronto aparece el hombre común, no solo el hombre común, sino particularmente las personas de clase baja, ¿no? Y la idea de mostrar sus miserias, las dificultades que tienen que sobrellevar en sus vidas para salir adelante, para sobrevivir en un mundo burgués que los posterga. Esto es un tema central del verismo, ¿no? Es lo que el verismo, primero en literatura y después en la ópera, va a imponer, y hacia fin, digamos, esto arranca con Cavalleria Rusticana, es la primera ópera verista propiamente, ¿no? De Mascagni. Después el ejemplo inmediato es Pagliacci de León Cavallo. Son los dos emblemas, ¿no? De lo que sería la ortodoxia del verismo. Puccini se va a vincular con estas figuras. Hay todo un vínculo intelectual, son amigos, amistades, rencillas también, pero están dentro de un mismo ambiente, ¿no? Con todo, la ópera tosca no trata exactamente sobre las clases bajas, ¿no? El tema es abordado en todo caso de una manera más retorcida, porque si tiene que ver con este tema es en la medida en que es la preocupación de algunos de sus héroes, en particular Cavaradossi,
el novio de Tosca, el amante de Tosca, y su amigo Angelotti, que son jóvenes que luchan por sus ideales, ¿no? Ideales vinculados a la Revolución Francesa, vinculados a la liberación de Italia de las fuerzas que la ocupan en el año 1800, y con los ideales de la Revolución Francesa muy encarnizados, muy llevados a su práctica cotidiana, ¿no? Y en ese punto es donde aparece la lucha contra la opresión, la lucha contra las arbitrariedades de un poder absoluto en Europa, y que son el germen primero de la revolución más bien burguesa, y luego por supuesto de las ideas socialistas, ¿no? Entonces, que en el año 1900 se rescate esta historia del 1800, tiene un sentido político fuerte, ya no burgués. Claramente la burguesía ya está en el poder hace mucho tiempo, sino con una impronta más bien de izquierda, una impronta socialista, ¿no? Es en ese marco donde tenemos que entender el sentido de del verismo en Tosca, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá y después vamos a hablar más específicamente de los detalles del argumento.